Hola, el día de hoy vamos a hacer la ayudantía número 2 de microeconomía sobre elección óptima. En el primer ejercicio nos dicen, Angélica, alumna de la Escuela de Negocios, consume diariamente en la universidad dos bienes, botellas de agua que van a ser X y chocolates que van a ser Y. Sus preferencias van a estar representadas por la siguiente función de utilidad y el precio de las botellas de agua es PX y el de los chocolates es PY. Ella destina además un ingreso M para el consumo de estos dos bienes. Entonces, en la pregunta A nos dicen, encuentre la tasa marginal de sustitución. Que la tasa marginal de sustitución, por si no se acuerdan, es la cantidad de un bien que un consumidor está dispuesto a renunciar para obtener una unidad adicional del otro bien, en palabras, por decirlo así. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener que hacer para ver eso va a ser ver la utilidad marginal en función de X partida en la utilidad marginal en función de Y, o sea, la utilidad marginal de las botellas de agua en función de los chocolates, o sea, de la utilidad marginal del chocolate. Y acá lo que vamos a hacer es, primero que todo, sacar la utilidad marginal del bien X. Entonces vamos a sacar la derivada parcial en función de este bien, que si lo hacemos más largo para que se entienda mejor, va a ser la derivada de la utilidad en función de X. Entonces vamos a hacer 2 tercios multiplicado por X menos un tercio elevado a menos un tercio multiplicado por y elevado a un tercio. Y después, lo que nos iríamos a poner aquí abajo va a ser la utilidad marginal en función de y. Entonces vamos a sacar la utilidad y la vamos a derivar en función del bien y. Y nos va a dar un tercio ahora, porque vamos a bajar el exponente del y, multiplicado por x elevado a 2 tercios por y elevado a menos 2 tercios. Entonces, ¿qué nos va a dar la tasa marginal de sustitución? Va a ser 2 tercios multiplicado por x elevado a menos un tercio multiplicado por y elevado a un tercio. Y todo eso dividido en un tercio multiplicado por x elevado a 2 tercios por y elevado a menos 2 tercios. Y esto lo vamos a poder despejar ahora y vamos a poder dejar, vamos a borrar estos tres porque se cancelan. Después, estos exponentes que están en negativo los vamos a pasar para abajo, o al revés, vamos a ir viendo cuál queremos poner arriba y cuál vamos a poner abajo. Entonces, en el caso de la X, vamos a bajar el menos un tercio y ahí va a quedar como un total de 1, y va a ser un 1 positivo. Entonces vamos a tener los primeros los dos, después abajo vamos a poner el X, que si hacemos el un tercio más 2 tercios es igual a 1. Y aquí vamos a subir este menos 2 tercios y va a ser este 1 partido en 3. Y eso nos va a dar 1 también. Entonces vamos a tener finalmente que nuestra TMS es 2 multiplicado por y partido en x, ¿cierto? Uy, ya. En la segunda pregunta nos dicen plantea la condición de X marginalidad para Angélica. Y nosotros ya sabemos que la condición de X marginalidad va a ser cuando mi TMS, tasa marginal de sustitución, se iguala a la relación de precios, que va a ser el precio de X en este caso, partido en el precio de Y. Como estamos hablando de una relación de precios, da lo mismo en realidad teóricamente si ponemos el precio de Y o el precio de X arriba, pero considerando que acá pusimos la utilidad marginal de X arriba, tenemos que mantener este mismo orden para la relación de precios. Entonces vamos a poner el PX arriba y el PY abajo. Ya. En este caso, como tenemos que la TMS era igual a 2y partido en X, entonces nosotros podemos simplemente decir que nuestra
condición de X marginalidad va a ser 2i partido en X es igual a Px partido en Pi. Y listo. En la pregunta C nos dicen, encuentre el óptimo de consumo de Angélica por agua y chocolates en función de Px, Pi y M. Entonces, para encontrar el óptimo de consumo, lo primero que tenemos que hacer es plantear la condición de X marginalidad que ya tenemos, que era 2i partido en X igual a Px partido en Pi. Y además de esto, voy a poner aquí X marginalidad. Y además de esto, tenemos que también encontrar la restricción presupuestaria. Y la restricción presupuestaria es, de cierto modo, la cantidad máxima, suponiendo que yo voy a usar todo mi ingreso, la cantidad máxima que yo puedo consumir de los bienes y las ciertas canastas que yo puedo tener. O sea, viéndolo matemáticamente, yo voy a tener un ingreso y, o nos habían dicho que era M, bueno, un ingreso M. Entonces, M va a tener que ser igual al máximo de bienes que puedo consumir. Entonces, yo voy a tener que nuestro ingreso va a ser igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. Ya. Después de esto, lo que tenemos que hacer es hacer un sistema de ecuaciones entre 1 y 2. ¿Qué significa esto? Yo voy a meter la condición de X marginalidad dentro de la restricción presupuestaria y así vamos a llegar al consumo de agua y de chocolates. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, despejar tanto en Px como en Pi. En este caso podemos decir 2i por Pi partido en X es igual a Px, por ejemplo. Y eso lo vamos a meter dentro de la restricción presupuestaria. Entonces, vamos a tener que M es igual a 2i por Pi partido en X. Todo eso lo vamos a multiplicar por X más Pi por I. Entonces, tuc, tuc. Y esto nos va a dar ya. Entonces, ya, acá vamos a despejar la I. Entonces, nosotros teníamos en este lado nuestro M. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es despejar nuestra variable I para así ver cuánto va a ser el consumo por ese bien. Entonces, vamos a hacer que tenemos 3 al final, PI igual M. Y entonces, si lo seguimos por este lado de acá, vamos a tener M partido en 3 y eso también vamos a dividirlo, o 3PI, de cierta forma. Entonces, ¿qué tenemos acá?
tenemos nuestro M partido en 3pi igual a la cantidad de bienes. Esto también lo podemos expresar como un tercio de M partido en pi es igual a I. Y ahora para el bien X vamos a hacer lo mismo, pero la diferencia va a ser que vamos a despejar nuestra PI en la condición de X marginalidad y así vamos a poder encontrar el bien. Esa es una forma. La otra forma es que podemos reemplazar esto dentro de la restricción presupuestaria. Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a tener nuestro M es igual a Px por X. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora para poder encontrar nuestro, eh, nuestro óptimo de consumo, no solo para Y, pero también para X, es que podemos meter dentro de la condición de X marginalidad esta Y que ya sacamos y podemos calcular ahora despejar nuestro X. Entonces vamos a tener que 2 multiplicado por un tercio de M partido en PI y todo esto dividido en X es igual a Px partido en Pi. Pero ahora lo que queremos hacer es no despejar esto, sino que despejar el X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar. Vamos a hacer truco. Poner 2 tercios nomás. Partido en Pi. Y eso va a quedar dividido por el Px partido en Pi. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, cuando ya tenemos nuestro I óptima, es meterlo dentro de la relación de equimarginalidad. Hay varias formas en verdad de encontrar el óptimo de consumo cuando ya tenemos uno, pero esta forma es la que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a agarrar esta condición de equimarginalidad y vamos a reemplazar nuestro I de la relación de equimarginalidad por lo que calculamos acá en el óptimo de consumo. Entonces vamos a hacer 2 multiplicado por un tercio, o sea, vamos a poner 2 tercios de M partido en PI por 1 partido en X, esto lo hago solamente para no tener una fracción tan grande, es igual a Px partido en Pi. Lo que buscamos ahora es, de cierto modo, lograr despejar la X para encontrar nuestra X óptima. Entonces podemos pasar, eh, vamos a pasar ahora la, esta parte que tenemos aquí al lado de allá, o sea, la pasamos dividiendo. Entonces tenemos 1x, o sea, 1 dividido en x, es igual a px partido en pi y dividido en 2 tercios de m partido en pi. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a simplemente dar vuelta. Aquí se nos va a ir el pi y acá podemos dejar esto como x partido en 2 tercios de m, o lo que también podría ser igual a, para dejar nuestra x bien, x es igual a 2 tercios de m, o sea, multiplicado por m, partido en el px. Aquí solamente di vuelta
las fracciones para dejar nuestro x como queremos. Y estos, entonces, serían nuestros óptimos de consumo y, por tanto, nuestra canasta óptima. Entonces, nuestra óptima de x va a ser 2/3 de m, o sea, multiplicado por m, partido en el precio de x, y nuestra y óptima va a ser 1/3 multiplicado por... Disculpen, que estamos medios apretados, pero corremos esto para abajo. Y ahora sí. Y nuestra y óptima va a ser 1/3 m partido en pi. Que les voy a poner los paréntesis para que no se confundan. Pero el ingreso queda multiplicando. Y ahí tendríamos nuestra canasta óptima. Ahora nos dicen, ahora suponga que el precio de agua es 500, el precio de los chocolates 200 y el ingreso disponible M es 3000. Suponga que Angélica decide consumir 4 litros de agua y 3 chocolates. ¿Cuál es el valor de la TMS en este punto? Interprete este resultado y determine si esta canasta es óptima para Angélica. Si no lo es, encuentre la canasta óptima. Entonces, en pocas palabras, nos están diciendo que nuestro X ahora va a ser 4 y nuestro Y va a ser 3. También nos están diciendo que M va a ser 3000, que el P, el PX es 500 y el PI es 200. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo, teníamos antes que nuestra TMS, nuestra tasa marginal de sustitución, era 2i partido en x. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, para la primera parte nos dicen cuál es el valor de la TMS en este punto. Entonces vamos a reemplazar la y la x por los valores que nos dieron. O sea, 2 multiplicado por 3 partido en 4. Eso nos va a dar 3 medios o 1,5, ¿cierto? Después nos preguntan, interpreta este resultado y determina si esta canasta es óptima para Angélica. Si no lo es, encuentra la canasta óptima. En este punto nos están diciendo que Angélica está dispuesta a dejar de consumir 1,5 unidades de I por una unidad adicional de X, manteniendo su utilidad constante, ¿no es cierto? Porque seguimos en la misma TMS, en la misma pendiente. Esta no va a ser necesariamente óptima, porque la TMS, para que tengamos una canasta óptima, tenemos que cumplir con la condición de X marginalidad. Y acá solamente estamos viendo la TMS, no estamos cumpliendo que la TMS sea igual a la relación de precios, ¿cierto? Entonces, y si la TMS no es igual a la relación de precios, dado que que las preferencias son convexas, no necesariamente vamos a tener una canasta óptima. Además, podemos decir que esta canasta no necesariamente va a ser eficiente. ¿Por qué? Si nosotros agarramos nuestra restricción presupuestaria, tendríamos que suponer, en base a los supuestos de la microeconomía que estamos viendo en este modelo, que Angélica va a querer gastar todo su ingreso para poder maximizar su utilidad. Y en este caso, cuando calculamos la restricción presupuestaria, o sea, PX por X más PI por Y, nos va a dar que 500 multiplicado por 4 más 200 multiplicado por 3 va a ser solamente 2600. Entonces, si yo tengo un presupuesto de 3000, significa que no estoy maximizando mi ingreso para tener mayores utilidades. O sea, esta canasta no va a ser eficiente. Ya. Entonces,
nos dicen, si es que no es óptima, encuentre la canasta óptima. Entonces, para encontrar la canasta óptima, nosotros vamos a agarrar esto que tenemos aquí, uy, esto que tenemos aquí, y lo vamos a poner para reemplazar en los valores que nos dieron. Entonces, nuestro x óptimo va a ser 2/3 multiplicado por nuestro m, que era el ingreso, que es de 3.000, partido en el precio del bien x, que es 500. Y eso nos va a dar, acá arriba, 2.000 partido en 500, lo que nos da 4. Y en el caso de y, vamos a tener 1/3 multiplicado por 3.000 también, que el ingreso no cambia, y partido en el precio, que es 200. O sea, vamos a tener 1.000 partido en 200, y eso nos va a dar 5. Entonces, esta canasta de x igual 4 y y igual 5 sí va a ser óptima. Ahora nos dicen, muestre gráficamente las canastas encontradas en el inciso anterior. Incluye la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia correspondientes. Entonces, vamos a hacer nuestro gráfico y nuestra función de utilidad era convexa. Entonces, nuestras curvas de indiferencia, las curvas se van a ver algo así. Tuc, tuc. Ya tenemos que hacer que tengan la misma forma, así que la vamos a copiar, ¿no? Y sabemos nosotros que al final hay como infinitas curvas así de este tipo y va a estar sujeto a nuestra restricción presupuestaria. Nuestra restricción presupuestaria era que M, que ahora es 3.000, es igual a PX, que es... Ya, lo vamos a escribir completo primero y después vamos a reemplazar los números. Ya, M igual a PX por X más PI por I, y M era 3.000, PX era 500, X, bueno, ahí vamos a ir despejando para que se den cuenta. X era 4, pero lo vamos a dejar como una variable. Y PI era multiplicado por I. Y PI era 200. Entonces, nosotros vamos a graficar esta curva ahora y vamos a hacer una recta que ya. En la canasta inicial, nosotros teníamos que no estaba maximizando su utilidad. Entonces, al final lo que vamos a tener es que su curva de utilidad no iba a estar en esta tangencia con la restricción presupuestaria, porque no estaba maximizada y no se cumplía la condición de marginalidad. Entonces, la primera canasta la vamos a encontrar en... La primera canasta va a ser de 4 de agua y 3 chocolates. Entonces, nuestro chocolate son 3 y nuestra agua es 4, ¿no es cierto? Y después nosotros calculamos aquí cuánto iba a ser al final nuestra cantidad óptima. Entonces sabíamos que esa cantidad óptima iba a ser también 4 de X, pero la cantidad de Y se iba a mover a 5.
Acá estoy usando estos números que nosotros calculamos aquí cuando calculamos la canasta óptima. La canasta óptima nosotros siempre vamos a ver que está como justo en este punto de tangencia con la restricción presupuestaria. En cambio, cuando no son óptimas, vamos a tener por esta parte de acá los que no son eficientes y por esta parte de acá los que no son alcanzables. Vamos a pintarlo así. Esto lo podemos poner con un color amarillo. Ah, no se vea. No se lee, entonces se los vamos a poner con naranjo. No alcanzable. Y en la parte de abajo le vamos a poner no eficiente, ¿cierto? ¿Por qué no eficiente? Porque cualquier canasta que esté ahí abajo, no estoy usando el presupuesto que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo 2 lucas para comprarme el almuerzo, en este modelo yo voy a tratar de usar todas esas 2 lucas. Y si no las uso, no estoy siendo eficiente porque si las hubiese usado hubiese tenido más utilidad que si no lo hago por completo. Entonces, por eso hablamos que las que están abajo de la restricción presupuestaria no son eficientes, las que están por arriba no son alcanzables porque simplemente no me da el presupuesto, no me da el ingreso para poder alcanzar y comprar esas canastas. Entonces, ahora lo único que nos falta es ver en la restricción presupuestaria dónde intersectaría esta recta con los ejes. Entonces, si es que y es igual a 0, ¿cuánto va a ser nuestro x? Vamos a tener 3000 partido en 500 es igual a x más 0, porque esto si yo hago y igual 0, se me va a eliminar también el 200. Entonces nosotros sabíamos que 3000 partido en 5 va a ser 6. Entonces vamos a tener que aquí, cuando y es 0, nuestra x va a ser 6. Y en el caso contrario, cuando x es 0, ¿cuánto va a ser nuestra y? Y ahí va a ser 15. Y ese sería el ejercicio de hoy.